Hola, yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, clic en la campanita para no ser de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Quedan advertidos. Bueno, como lo prometido es deuda, en el último streaming les había dicho que les iba a hacer un tutorial de cómo instalar Stable Diffusion en tu propia computadora para correr con GPUs, o sea, tarjetas de video para videojuegos de 4 gigas de video RAM. Es decir, se podría correr en teoría con tarjetas como la GTX 980, la GTX 970 y pues la vamos a ver corriendo en una GTX 1050 Ti y de allí en adelante debería funcionar con tarjetas de 4 gigabytes de video RAM. Es decir, digamos, las actuales GTX 1650 de 4 gigas deben funcionar y las 1660 que ya tienen 6 gigas también. Lo mismo las 1060 de 6 gigas. Las 1060 de 3 gigas no entrarían allí. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el tutorial. Bueno, este es el repositorio de donde vamos a bajar el Stable Diffusion, pero antes que todo tenemos que descargar algunas cosas para poder que funcione, entre ellas el Git. El Git es necesario para poder hacer un clone o para poder descargar eh, el Stable Diffusion que tenemos en este repositorio de GitJab. Entonces vamos a bajar en este caso la versión para Windows, la versión de 64 bits, el instalador de 64 bits, lo descargamos y lo instalamos. En este caso no hay algo especial, simplemente siguiente, siguiente, siguiente y lo instalamos predeterminadamente. No necesitamos nada más porque lo único para lo que necesitamos es para poder hacer el clon del repositorio de Stable Diffusion. Ya el siguiente paso que vamos a seguir es comprobar efectivamente que el Git funcione. Entonces vamos a abrir una consola de PowerShell. Yo no uso normalmente el intérprete de comandos de Windows porque me parece muy limitado, ¿ya? Pero sí utilizo el PowerShell porque me permite comandos en los que estoy más familiarizado en Linux. Entonces ahí vimos que ya nos corre el Git y ahora vamos por el siguiente paso, que es el instalar el Anaconda o el Conda, que es necesario para poder que funcione el Stable Diffusion. Entonces vamos al sitio de Miniconda, que es conda.io y en esta dirección, todas las direcciones van a estar en la descripción. Vamos a descargar la versión para Windows del Miniconda 3 de su versión de 64 bits. Entonces la descargamos y la instalamos. En esta instalación vamos a tener un poquito de cuidado porque no la vamos a hacer siguiente, 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 sino que vamos a tomar un parámetro que hay que tener en cuenta, que es que no vamos a registrar el Python 3.9 porque esta versión de Conda trae Python 3.9, no la vamos a registrar como variable en el sistema operativo. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a enseñar otras herramientas y no quiero que esta intervenga. Entonces le damos siguiente y en registrar miniconda as my default Python 3.9 la vamos a quitar y la vamos a instalar. En la mayoría de los procedimientos de instalación y descarga en este video va a estar acelerado, ¿ya? Para efectos de que el video dure menos, porque este video me demoré haciéndolo prácticamente 2 horas y no justifica tenerlo ustedes 2 horas en un tutorial. Entonces, cuando instalamos el Conda, nos salen dos intérpretes de comandos, uno el PowerShell y el otro el Command normal de Windows. Vamos a abrir el PowerShell, nos vamos a devolver a la unidad que queramos y vamos a crear un directorio.
donde vamos a colocar nuestro Stable Diffusion. En este caso, creo un directorio que se llama EA. ¿Ok? Entonces me cambio ese directorio y coloco git clone y la dirección del repositorio que queremos clonar. En este caso es esta que tenemos acá. ¿Ya? La copiamos, la pegamos y hacemos el clon del Stable Diffusion. Ese no se demora mucho, no lo tuve que acelerar. Entonces ahí ya tenemos el directorio de Stable Diffusion. Le damos a Stable Diffusion y allí ya tenemos todo. Tenemos los scripts optimizados y tenemos el directorio donde se encuentran los modelos, o sea, donde se colocan los modelos. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos la primera parte, ya tenemos el software descargado. Ahorita tenemos que descargar el modelo. El modelo es el modelo entrenado, ya que nos va a generar las imágenes. Entonces, básicamente lo que vamos a descargar ahorita es la inteligencia artificial como tal. O sea, acabamos de descargar los algoritmos. Ahorita vamos a descargar, digamos, la memoria, por decirlo así, del entrenamiento que esos algoritmos utilizan para poder generar lo que nosotros les vamos a pedir por medio de texto. Entonces, ¿de dónde lo vamos a descargar? Bueno, lo vamos a descargar del sitio oficial de el Stable Diffusion, que es CompBiz en Hugging Face, que es otro sitio donde hay repositorios de inteligencia artificial y donde se corren aplicaciones de inteligencia artificial, entre ellas Crayon, el antiguo DALL-E Mini. Entonces aquí están los modelos, ya con diferente librería. Vamos a bajar el último, que es la versión estable, la 1.4. Vamos a descargarla, la original, y aquí están los archivos. ¿Ok? Está la versión resumida y la versión EMA, que es la más larga, que son casi 8 gigas, que es la full, la completa. Entonces ahí la vamos a descargar. Son prácticamente 8 gigas. Ahí lo tengo acelerado. Y una vez la tenemos descargada, ahí me falló algunas veces, pero tuve que decirles descargar varias veces. Abrimos la carpeta donde está y la vamos a copiar en la carpeta donde están los modelos. Pero primero hay que hacer algo. Primero hay que crear una carpeta dentro de la carpeta de Stable Diffusion, ¿ya? Para poder meter ese modelo. Y tiene que ser ese nombre como tal y el renombrar el nombre del modelo como tal, porque eso está quemado en el código, no está parametrizado como debería ser normalmente en un software ya desarrollado, indicarle dónde está el modelo. No, aquí tenemos que decirle específicamente el directorio donde lo vamos a colocar. Tiene que ser exactamente el nombre que le debemos dar. Entonces, ese nombre es Stable Diffusion Stable raya Diffusion raya B1. Y allí vamos a agarrar nuestro modelo ya entrenado, nuestro archivo de checkpoints, y lo vamos a pegar. Aquí básicamente lo estamos moviendo dentro de la misma unidad. Este es un M2 de 1 terabyte que tengo. Es el estado sólido más rápido que tengo. Por eso estoy haciendo la instalación en el C. Y bueno, aquí vamos a renombrarlo porque tiene que ser el directorio y el nombre model.ckpt. ¿Ok? Así tiene que quedar la ruta models ldm stable raya diffusion raya b1 model.ckpt para poder que funcione el stable diffusion. Entonces, una vez ya tenemos copiado el modelo, podemos ir a ejecutar nuestro siguiente paso para poder correr
el Stable Diffusion. Entonces, en resumen, ya bajamos el programa, los algoritmos que generan las imágenes, que sería como la inteligencia, y el modelo, que es la memoria entrenada, el modelo que es la inteligencia entrenada con las imágenes, que sería como la memoria que tiene para poder generar esas imágenes, ¿ya? Luego tenemos que editar este archivo environment.gaml y le colocamos raya git, ¿ok? Environment.gaml y le ponemos raya espacio git para poder seguir con el siguiente paso de la instalación. Entonces, una vez ya modificamos este archivo, vamos a pasar a darle otros comandos para que se termine de instalar. Entonces, aquí en nuestro PowerShell, vamos a colocar el siguiente comando, pero primero voy a redimensionar un poco porque estoy viendo que la fuente está muy pequeña y yo sé que esto a veces lo ven en dispositivos móviles y se ve muy pequeño en esos dispositivos móviles. Entonces aquí acomodo un poquito para que se vea mejor en una pantalla pequeña. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a generar el entorno que nos provee ese archivo de environment para el conda. Entonces vamos a escribir conda end create -f y el archivo environment.yaml. Y aquí vamos a acelerarlo porque esto es bastante largo, baja más o menos como unos 5 gigabytes. Aquí ya quedó acelerado y vamos a activar esto que bajamos, el LDM con Conda Activate LDM. Entonces ahí ya estamos listos para correr el modelo. Básicamente aquí ya quedó instalado el Stable Diffusion. Pero antes vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una modificacióncita en el archivo txt to image. ¿Por qué? Porque necesitamos que corra con la tarjeta de video que tenemos. Este modelo está hecho para una tarjeta de video de 10 GB y necesitamos ahorrarnos 2 GB más para que pueda correr sobre el de 8 GB que es mi tarjeta de video. Entonces vamos a colocar model.half en esta línea donde encuentren model igual al load model from config y colocamos esa línea, guardamos y ya. Eso es todo. Ahí ya con una tarjeta de video de 8 GB nos va a funcionar. Inclusive nos puede funcionar con una de 6 GB. Pero eso lo vamos a ver más adelante con los de pocos recursos. Entonces vamos a ejecutar el primer prompt. Vamos a hacer el primer prompt, un prompt sencillo porque esto es nada más para efectos de instalación. Entonces vamos a ejecutar Python, la carpeta scripts y luego txt toimage.py y le vamos a colocar --help. ¿Para qué? Para poder ver los parámetros que tiene este comando. Entonces aquí vemos los parámetros. Vamos a utilizar los que ya vimos en un video, una emisión pasada de un streaming. El primero que vamos a colocar es prompt, porque aquí es donde vamos a colocar qué es lo que queremos decirle a la inteligencia artificial que nos haga, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a decirle que nos haga un perro. Todo el mundo hace un gato, yo voy a hacer perro. Entonces, vamos a decirle que nos haga un perro. Le vamos a decir que el ancho va a ser 256, o sea, el ancho de la imagen, ¿ya? Y el alto de la imagen con -h va a ser 256. Tienen que ser múltiplos de 64 porque si no los tensores de la tarjeta de video con el driver de CUDA no entienden la geometría.
Luego le vamos a dar los dim steps, que son los pasos que tiene para poder generar la imagen. Luego la cantidad de ejemplos, ya de samples que va a sacar, que es diferente que de la cantidad de iteraciones que va a hacer, o sea, la cantidad de imágenes que va a sacar. Y después de eso le vamos a colocar seed, o sea, le vamos a dar una semilla que puede ser un número aleatorio que tenga 11 dígitos o menos. Entonces allí ya vamos a tirar el comando y como les digo, todas estas van a ser aceleradas porque pues siempre se demoran un minutico, 2 minuticos. En el caso de las tarjetas que tienen pocos recursos se demoran hasta 2 y 3 minutos. Entonces aquí ya estamos generando la salida. Aquí vemos cómo la tarjeta de video comienza a trabajar. No está trabajando a tope y miren, aquí ya generó una imagen. Pero no me generó una imagen con un perro. Bueno, ahí hay algo que podría parecer un perro, pero no es un perro. ¿Por qué? Porque no le coloqué la cantidad de pasos suficientes para poder que llegara a mostrar un perro, ¿ya? Solo le coloqué 10. Normalmente en Stable Diffusion es 50 para sacar algo aceptable. Entonces, miren, aquí ya sacó un perro. Pero le estoy dando que es en 256 por 256. Resulta que este modelo que bajamos, la versión 1.4, está diseñada para hacer imágenes de 512 en adelante. No es buena haciéndolos más bajos de esa resolución. Entonces vamos a cambiar la geometría de la imagen y le vamos a colocar 512 porque esto es creo casi que lo máximo que soporta mi tarjeta al crear la imagen. Y miren que aquí está titilando porque estoy utilizando la tarjeta de video. Y miren, voilà, aquí ya creo mi perrito, un perrito súper convincente. Entonces, si vieron, cuando utilizo la tarjeta de video, se ve la utilización cuando estoy grabando con el OBS. Entonces, allí vamos a crear otro. Ahí está cargando el modelo y comenzamos a crear, a crear, a crear. Aquí está acelerado. Aquí mandamos 10 en vez de 1. Y miren, los creó todos. Ahí vamos 4 minutos, 5 minutos. Se demoró 5 minutos creándome 10. Pero entonces ahora vamos a ver cómo se hace sobre una tarjeta de 4 gigabytes. Porque ahorita le estamos creando una tarjeta de 8 gigabytes. ¿Ya? Entonces, en ese momento lo que voy a hacer, porque yo tengo varias tarjetas de video en mi computador, es aislar la tarjeta. Es decir, decirle al sistema operativo que solo vea una, que es la 1050 Ti. Entonces le doy allí aplicar. Eso se hace por el panel de control de NVIDIA en la opción de CUDA GPU. Le decimos que solamente nos muestre la 1050 Ti. Eso usted no, si solo tienen una tarjeta de 4 GB, pues no lo van a tener que hacer. Esto yo lo estoy haciendo para poder demostrárselos. Entonces voy a tirar el mismo prompt, ¿ya? Voy a generar el mismo prompt. Pero lo que ustedes se van a dar cuenta aquí es que como yo ya no estoy usando la tarjeta 1080, sino que estoy utilizando la tarjeta 1050 Ti, vamos a ver que esta versión del script para crear las imágenes me va a fallar. ¿Por qué? Porque no tengo memoria suficiente. Miren, aquí ya comenzó a crear, comenzó a ocupar memoria, ocupar memoria, ocupar memoria. Miren, ahí está subiendo y ¡pum! Se cayó. ¿Por qué? Porque según el algoritmo me faltan 20 megabits para poder hacer pues la imagen, para poder generar la imagen. Entonces, no hay problema. Tranca palanca, como dice por ahí un amigo.
hay una solución para eso, y es que esta copia de Stable Diffusion tiene unos scripts que han sido optimizados para no consumir tanto recurso en la tarjeta, o sea, redistribuirlo en la tarjeta, por decirlo así, se demora un poco más, pero nos genera la imagen, ¿ya? Bueno, se demora hasta 5 veces más, pero nos genera la imagen. Y se llama, el script se llama optimized underscore txt to image.py, ¿ok? Que está en la carpeta de optimized, y los demás parámetros son los mismos. Vamos a crear 10 iteraciones de un solo sample, y en este caso estos scripts lo arrojan hacia, no hacia el directorio samples, sino hacia el directorio con el nombre del prompt que le estamos indicando. Entonces aquí vamos a acelerar porque esto sí se demoró bastante, ¿ya? Aquí miren, un solo sample de 50 steps y me va a sacar 10 iteraciones, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo se está cargando la memoria, y aquí ya acelero y miren, si ven, está un poco más lento, miren, se está demorando 2 minutos, casi 3 minutos, para 2 minutos y medio, 3 minutos para generar cada imagen, pero miren, la está generando en la GPU de 4 GB, la 1050 Ti, y está generando una a una. Ya miren, por lo menos para 7 van 20 minutos, ¿ya? Para 8 van 21 minutos, para 9 van 24 minutos, y para 10 terminó en media hora. Es decir, se demoró prácticamente 6 veces más. Miren tan bonito este cachorrito, el último que creo. Bueno, entonces, como ven, es muy fácil, se puede correr en una tarjeta común, o sea, si corre en una de 4 GB como la que estamos viendo, corre en una de 6 GB, que ya es común, y obviamente va a correr en una de 8 GB, ya de 10 GB en adelante, como una 2060 o una 3060, ya va a correrles perfectamente, inclusive en una 3050. Bueno, entonces ya se dieron cuenta que es muy fácil. En realidad lo único complicado son los comanditos allí, pero pues los que son fanáticos de mi canal saben que yo soy de comandos, que no soy de cosas gráficas, aunque las cosas gráficas hay veces en producción nos sirven para hacer las cosas más rápido. Aquí es el canal de los comandos, entonces aquí no hay ningún problema. Como vieron, es muy fácil hacerlo. Les quedo debiendo un video de cómo aprender, de cómo les enseño a manejar la herramienta ya con todas sus variables, es decir, para qué sirven los parámetros que vamos a obtener, y cómo manejar, hacer un poquito de prompt engineering de esta herramienta para poder sacar los resultados que necesitamos. Espero que les haya servido mucho este tutorial, ya que ustedes me lo pidieron en el último stream que hicimos, y no se olviden dar like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video, sino que anuncia cuando a él se le da la gana. Entonces, así quedamos, y además de eso, hazle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan, pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse al canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.